Hola, bienvenidos al segundo podcast que acompaña al especial Las vacunas hablan español de Ojo con mi Pisto. Exploramos en este por qué los índices de vacunación en contra de la COVID-19 son tan bajos en los municipios de mayoría indígena en el área rural. Y para comprender el fenómeno de forma más profunda, conversamos con Sofía Montenegro. Ella es politóloga y coordinadora regional del proyecto de vacunas y desigualdades de América Latina de Oxfam. Gracias, Sofía, por acompañarnos en este podcast. En este proceso, ¿cuánto se refleja la desigualdad que afecta al país? Gracias, Bea, por la invitación. Quería contarte, quizás aprovechar un poco del proyecto que estamos liderando en Oxfam, que se titula Desigualdades y Vacunas. Ahí, pues, como puedes observar, la desigualdad es una de las cosas que le ponemos mucha atención porque creemos que como consecuencia de lo que ha pasado con la pandemia, se han agudizado muchas de las desigualdades estructurales que existían previo a la pandemia, pero ahora vemos nuevas desigualdades en torno a que ha estado afectando más a las poblaciones vulnerables. Hemos visto, por ejemplo, cómo afecta a las mujeres, a poblaciones indígenas, a poblaciones migrantes y cómo a raíz o como consecuencia también de lo que ha sido muchas de las incapacidades de los gobiernos para poder atender y priorizar la vacuna a las poblaciones más vulnerables, estamos ante una situación que creo que en países como Guatemala se marca una diferencia entre población urbana, población de un estrato económico más alto, poblaciones que hablan en español, poblaciones también que debido a sus condiciones de vida, pues han tenido acceso a la vacuna antes de lo que ha sido poblaciones indígenas en áreas rurales que no tienen acceso a la vacuna. ¿Cuán importante era planificar la vacunación antes siquiera de recibir la primera dosis? Yo creo que tal vez aquí a nivel comparativo valdría la pena rescatar que Guatemala, a diferencia, por ejemplo, del país vecino en El Salvador, sí contábamos con lo que fue un plan nacional de vacunación. A diferencia, digamos, de El Salvador, que nunca presentó su plan nacional de vacunación, sí, si te recuerdas, pues hubo todo un intento para hacer la coordinación nacional para poder generar este plan, que se empezó a planificar cuando estaba la pre-COVID. Creo que valdría la pena pues resaltar ese esfuerzo que tenía como una intención de hacer un andamiaje interinstitucional y que sí involucraba diferentes programas del Ministerio de Salud en Guatemala. Y contaba también con representantes bastante limitados por ejemplo, Fundesa fue una de las organizaciones que acompañó este proceso de definir el Plan Nacional de Vacunación. Y también, si no recuerdo mal, había dos organizaciones, una de ellas representaba las poblaciones indígenas y se contó también con la participación de cooperantes como PNUD y también, si no estoy mal, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Entonces, al inicio de esta conformación de instituciones fue bastante importante para poder definir cuáles iban a ser las poblaciones prioritarias en el Plan Nacional de Vacunación. Pero lo que valdría la pena aquí destacar es que este plan dejó de funcionar y ser utilizado como referencia cuando de hecho el presidente Alejandro Yamatei, si te recuerdas, empezó anunciar de que se iban a vacunar a estudiantes universitarios. Ahí es donde se empieza a romper la planificación, porque se tenía una lógica de teníamos adultos mayores, de hecho empezamos con lo que fue la primera línea, que son todos los médicos que atendían directamente a pacientes con COVID-19, de ahí pasamos a lo que era todo el personal de salud, también personal administrativo de salud, también después bomberos y se pasó también a personal que atendía en retiros, asilos. Pero como te decía, pronto rompimos con esa planificación porque el presidente pues anunció de manera, quizás ahí tener ese calificativo que se hizo de la nada, rompiendo con la estructuración que se había hecho de los grupos prioritarios. Y a partir de ahí el plan deja de tener relevancia y funcionalidad. ¿Cuán importante era que este esfuerzo fuera interinstitucional y no solo responsabilidad del Ministerio de Salud? Porque como tú bien decías,
Coprecovid diseñó algo y después la impresión que nos queda a la mayor parte de la ciudadanía es que se dejó al Ministerio de Salud básicamente solo. Si tomamos el ejemplo exitoso de Chile, sabemos que había una participación de las autoridades de gobierno, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder hacer lo que fueron negociaciones con las farmacéuticas, identificar, hacer una especie de mapeo de decir, bueno, cuáles son los posibles países que podrían producir vacunas, y se empezaron a hacer diferentes estrategias de negociación. Voy a hablar del trabajo del consorcio de Colabora-LAT. En este grupo de investigadores se está analizando el nivel de cooperación que se requiere para poder agilizar procesos de vacunación. Algo interesante de eso es de que la experiencia demuestra y la evidencia demuestra que entre más se colabora, no solo a nivel interinstitucional, pero también con lo que son organizaciones sociales, por ejemplo, más exitoso termina siendo el proceso de vacunación. Entonces sí existe una relación positiva y la evidencia apunta a que la colaboración termina siendo un factor de incidencia positiva para poder asegurar que no solo las autoridades competentes, en este caso definitivamente los ministerios de salud pública, pero también junto con las autoridades de gobierno, junto con sociedad civil y las diferentes organizaciones que quieran formar parte de este proceso, sí, esa colaboración ayuda a que se pueda agilizar los procesos. Y el hecho que en Guatemala la colaboración al inicio éramos un ejemplo porque Coprecovid precisamente tenía ese rol de poder contar con el expertise y también el conocimiento de una persona que tuviera ese hilo de conocimiento epidemiológico y que sumara, digamos, a una coordinación que iba a facilitar procesos, pues eso era la intención. Pero vemos cómo terminó cerrando y terminando su mandato sin llegar a culminar el proceso, dejando a las autoridades y en ese entonces a la ministra de Salud bastante sola en la tarea de llevar a cabo el proceso de vacunación. También el presidente anunció de que él iba a dedicarse a otras cosas cuando todavía ni siquiera habíamos arrancado en las etapas de inmunizar a la población prioritaria. No se había cumplido el plan de vacunación a su totalidad. De hecho, estábamos empezando cuando el presidente anunció de que no se iba a dedicar más al tema de vacunas. Entonces, esa falta de sinergias, colaboración y procesos que puedan ser, porque no solo es la autoridad del Ministerio de Salud, pero requiere de muchas otras entidades, por ejemplo, adquirir vacunas. Eso es competencia tanto del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, el Congreso, incluso nuevamente rescatando la experiencia en Chile del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso poder también hacer alianzas subregionales, como por ejemplo utilizar al SICA, utilizar las instancias de Centroamérica para poder negociar el suministro de vacunas. Y todo eso, lo que hemos visto, la experiencia nos ha dicho, ha sido algo constante, una ausencia total en ese proceso. Hablando precisamente del presidente, él en su momento dijo que vacunas hay, pero lo que faltaban eran brazos. Incluso últimamente cuando se ha referido al tema de no estar molesto ante la actitud asumida por la población, ¿cuánto puede afectar a futuro el esfuerzo que se deberá seguir haciendo, porque esta pandemia vino para quedarse, esta postura que asumió el mandatario de esto ya es su responsabilidad, yo ya hice lo que me tocaba? Yo creo que tal vez nuevamente rescatando la experiencia comparativa, Guatemala es uno de los países más rezagados en el porcentaje de población inmunizada que ha completado el esquema de vacunación. Y esto creo que es bien importante reconocer de que el promedio regional, por ejemplo, está en un 63% de población y Guatemala ni siquiera o hace muy poco cumplió con el 40% de población inmunizada y con esquema completo. Esta meta del 40% era bien importante porque la Organización Mundial de la Salud
había colocado como meta el poder completar el 40% a finales del año pasado, a finales del 2021. Bueno, nosotros en Guatemala no hemos ni siquiera cumplido con ese primer desafío. Sabemos que para mediados del 2022 se proponen que la mayoría de países puedan terminar o completar el 70% de la población inmunizada. Estamos muy lejos ahorita, si no estoy mal, Guatemala está en un 41% de su población inmunizada y vemos que los procesos para acelerar y cumplir con el 70% pues se ven muy lejanos. No existe capacidad ni posibilidad de poder cumplir con esa meta de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el hecho que el presidente considere que no hay como que es responsabilidad de la ciudadanía y la población el querer como vacunarse y que sea solo de cierta forma culpar a la población de que no se quiere vacunar, es no asumir la responsabilidad del gobierno para poder agilizar esos procesos. Que bueno, en todas partes del mundo se reconoce que la vacunación era la agenda prioritaria, porque sabemos que la pandemia no va a terminar hasta que todas y todos estén vacunados y que estamos todavía con este desafío de que puedan existir nuevas variantes y que podamos repetir nuevamente procesos como hemos visto de volver a tener una inseguridad de que tengamos que volver a aplicarnos dosis de refuerzo, volver a los protocolos de seguridad. No hemos terminado la pandemia. Enfoquémonos un momento en los alcaldes. ¿Qué debieron hacer y cómo? Yo creo que, como te decía, esto es un esfuerzo que no solo implica el Ministerio de Salud Pública de todos los países, pero tampoco no hay que verlo desde solo incluso como una gobernanza nacional. Tenemos que aplicar modelos de gobernanza locales y reconocer en países como Guatemala la pertenencia cultural, también reconocer la capacidad que tengan las autoridades locales para poder incidir y apoyar en los procesos de distribución y aplicación de las vacunas. Yo creo que una de las cosas que, como te decía, el gobierno nacional debería de haber fomentado es precisamente las alianzas estratégicas con los alcaldes. Pero no vimos y creo que no se resaltó cómo involucrar y cómo comprometer a los alcaldes en los procesos. Porque sí había como una desconexión y creo que todavía existe esa desconexión en relación a cómo los alcaldes comunican, por ejemplo, en el caso de Guatemala, lo que ha sido las medidas del semáforo de control epidemiológico. Y ese semáforo solo se podía aplicar o relevancia o importancia en la política pública si las autoridades acataban lo que decía el semáforo. Pero muchos de los alcaldes ni obedecían a las medidas que cuando aparecía su municipio en rojo, pues sabíamos de que algunos pues estaban desobedeciendo el semáforo porque no lo veían. Primero, no contaba con la legitimidad. Y eso es bien importante que los gobiernos nacionales, cuando apliquen medidas de políticas públicas, puedan socializar y tener legitimidad de que es un instrumento válido. Muchos alcaldes desconfiaban de los resultados que aparecían en los semáforos cuando sus municipios aparecían en anaranjado o incluso en rojo. Y luego también es la viabilidad del semáforo, porque una cosa es que muestre que habían políticas, por ejemplo, el transporte público, que no se podían aplicar cuando se estaba en el color anaranjado o rojo, que también sabíamos que no era viable para la mayoría de la población, que su único medio de transporte era el transporte público. No estábamos como atendiendo las necesidades de la población. Y por eso es de que muchas de las poblaciones no acataron lo que estaban observando a nivel nacional. Y los alcaldes ahí pues tienen un rol muy importante para comunicar, para establecer guías, para poder incluso informar cuál es el estado de la situación de la pandemia. Creo que ahí pues hay varios ejemplos de los alcaldes que podríamos mencionar, de cómo se observaron incluso quejas formales de alcaldes que no creían en el semáforo y tampoco veían la necesidad de reforzar, digamos, alguno de los protocolos de seguridad.
Otra de las cosas que es bien importante es que los alcaldes también en algunos casos apoyaron en algunos puestos de vacunación. Por ejemplo, colocaron gimnasios municipales como centros y puestos de vacunación. Ofrecían también recursos como lo fueron acceso a internet, algunos puestos y centros de vacunación gratuita y todas esas necesidades que en teoría el Ministerio de Salud Pública pues también debería de haber contado con un presupuesto. Sabemos que la ejecución del presupuesto asignado para la emergencia no se ejecutó del todo. Habían procesos de contrataciones y de compras que quizás por el desconocimiento y también por la falta de capacidad no se ejecutaban. Y los alcaldes ahí ofrecían ayuda, pero esa ayuda, como no estaba comprometida, es una ayuda podría ser una ayuda muy precisa, muy puntual, que no trasciende en el tiempo. Ejemplos creo que importantes para poder documentar no solo los casos que sabemos que son la mayoría donde hay una ausencia de las corporaciones municipales en los procesos de vacunación, hay un ejemplo de éxito. Hicimos una observación participativa en Santa Lucía, Autatlán, donde participaba lo que era la alcaldía indígena en las visitas y guiaba, digamos, a las personas que estaban esperando ser vacunadas, les explicaba el proceso, les acompañaban en el puesto de salud y que también se transformó en puesto de vacunación. Y esa experiencia, según las encargadas de realizar esa observación participativa, una de las cosas que describían de esa observación que hacían del puesto de vacunación es que sí incide la percepción cuando se cuenta con personas que sean autoridades locales. Y en ese caso la alcaldía indígena sí contribuía mucho a aumentar la percepción positiva del proceso de vacunación. Entonces, esto es una de las cosas que podríamos destacar como lecciones aprendidas, es la necesidad de contar con autoridades locales, también autoridades indígenas que puedan fomentar la vacunación y los alcaldes, en este caso, también pueden generar espacios para conversar y motivar a la vacunación. Este tipo de lecciones aprendidas son el camino a seguir a futuro, porque hay que recordar una cosa, Sofía, la pandemia vino para quedarse y vamos a tener que seguir vacunándonos contra esta y otras enfermedades. Sí, yo creo que tenemos que pensar también esta y otras enfermedades, pero también otra crisis similar a lo que es la pandemia del COVID-19. Nos ha como revelado todas las ineficiencias, incapacidades que se tiene y que ya sabíamos que existían en Guatemala en relación al acceso a servicios de salud. Yo creo que en ese sentido hay mucha claridad, mucho consenso también de que hay que fortalecer los servicios de salud pública, también ver cómo poder instaurar acciones de forma con esta gobernanza, con esta visión colectiva, no solo que sea una visión central de solo una competencia del Ministerio de Salud Pública, pero también fortalecer lo que son los servicios comunitarios, incluso las medicinas alternativas, la cosmovisión de las poblaciones. Todo eso puede mejorar la manera en que se puedan proveer los servicios, se puedan fomentar de forma más ágil la comunicación y garantizar que la salud no sea solo algo que vemos como algo muy secundario y no preventivo. Hay que generar procesos que puedan precisamente planificar estas posibles crisis que a futuro pues sabemos que pronto, y no por tener una visión catastrófica o negativa, pero sabemos que vamos a tener en un futuro a mediano y a largo plazo nuevas crisis que afrontar. Gracias, Sofía. Este es el segundo podcast que acompaña a nuestro especial Las vacunas hablan español. Todo el material está disponible en nuestro sitio ojocomipisto.com. Lo invitamos a explorarlo.